Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al primer video del canal Mathsbrass. En este video vamos a ver cómo es el uso del programa Excel. En este caso va a ser la clase número 1, así que comencemos. Hoy veremos 4 temas principales, que son configuraciones básicas, personalización, selección de datos y desplazamiento, y formatos y fórmulas. Es bueno indicar que vamos a empezar esta enseñanza desde un nivel básico y vamos escalando poco a poco mientras vamos aprendiendo cada día. Así que habrá personas que verán este video muy básico, pero siempre es bueno recordar y ir aprendiendo un poco más, ya que lo que quiero hacer es que todos aprendan en todos los videos que hagamos en este canal. Vamos a empezar viendo un poco el concepto que nos trae Excel. Más que todo, ¿para qué se usa este software? Bueno, es un sistema el cual nos permite hacer por medio de hojas de cálculo, como pueden visualizar en este momento, una infinidad de operaciones como tareas matemáticas y financieras. Sirve para realizar todo tipo de cálculos, numéricos o matemáticos. ¿Qué trae el programa Excel? Tiene un montón de componentes, comenzando por el nombre con el que nosotros vamos a guardar dicho archivo dependiendo de la tarea que realicemos. También tiene una barra de actividades rápidas, un menú de archivos. Tenemos varias celdas que están constituidas por columnas o por filas, y es donde nosotros vamos a trabajar. Como también tenemos una barra de fórmulas donde nosotros vamos a aplicar toda operación que realicemos. Vamos a empezar con algunas configuraciones básicas. Lo primero que quiero enseñarles es cómo cambiar el tiempo de grabación. Nos vamos a Archivo, Opciones, Guardar, y vemos estos dos campos que se llaman Autorrecuperación, que yo lo tengo configurado con 3 minutos, y la ubicación de archivo. ¿Para qué me sirve esto? Pongamos un ejemplo. Ustedes están trabajando en un archivo y por X motivos, por ejemplo, se va la luz y ustedes no guardaron el archivo. ¿Qué sucede entonces? Ustedes preocupados porque nuevamente van a tener que realizar todo. Entonces, nosotros configuramos estas dos opciones. ¿Para qué? En mi caso, para que en cada 3 minutos se guarde una copia de lo que estoy realizando. Así, si se apaga o sucede algo parecido, al prender nuevamente la máquina, puedo entrar a esta carpeta y tendrá una carpeta con todos los autoguardados. En especial vamos a agarrar el más actual, que es este de acá, y así recuperamos las tareas que estábamos realizando. Luego también tenemos la opción de activar unos iconos más utilizados. Esto más que todo para no estar buscándolos y te sea mucho más rápido encontrarlos. Nos vamos a esta parte superior izquierda, damos en este icono y aquí podemos ingresar el icono que queremos usar o mayormente usamos para poder ahorrar un poco más de tiempo. Si queremos buscar uno en específico, nos vamos a más comandos, colocamos todos los comandos y buscamos el icono de su preferencia. Solamente aceptamos, lo agregamos en la otra columna, aceptamos y listo, y ya aparece en la parte superior. Como por ejemplo, voy a colocar CRIT en la calculadora y me aparece de una manera más rápida. Estas dos operaciones enseñadas te aseguran un trabajo guardado para cualquier emergencia y también un trabajo mucho más rápido si es que quieres realizar cualquier operación que coloques en esta barra. Ahora veremos un poco de selección de datos, que es un poco básico, pero es importante saber los conceptos y las operaciones que se deben realizar con estos. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar una celda, solamente damos clic en cualquier celda y a eso llamamos selección de celda. Si queremos un rango de celdas, seleccionamos varias celdas y esa es la selección rangos. Luego, si queremos seleccionar toda una fila, acordarse que las filas son los del lado izquierdo. Si queremos seleccionar las columnas, son los del lado superior. Y dependiendo de lo que nosotros busquemos, podemos dividir las columnas en letras y las filas en números.
Por ejemplo, si yo quiero seleccionar una celda, por ejemplo la celda C3, busco la columna C y la fila 3. Esta es la celda C3. Si quiero seleccionar un rango que vaya desde la D5 hasta la G12, busco primero la columna D5 y me voy a la G12. Es una selección de rango. Es bueno saber esto porque nosotros vamos a identificar las celdas por las columnas por una letra y las filas por un número. También es bueno verificar algunas operaciones que se realizan más comunes en Excel. Como ya les mencioné, son operaciones básicas, pero es importante recordar un poco, más que todo para los que empiezan con este programa. Por ejemplo, la operación suma está simbolizado por el símbolo más. La operación resta está simbolizado por el símbolo menos. La operación multiplicación por el símbolo de asterisco y la operación división por el símbolo de slash. Bueno, haciendo una pausa a este video, es importante que si quieres apoyarme para más videos así, des un like a este video, te suscribas a mi canal para que puedas ver los videos apenas sean subidos al portal de YouTube y también dejar algún comentario con alguna propuesta o alguna duda para yo poder ayudarte. Bueno, siguiendo con el video, ahora veremos un poco de formatos. ¿Qué quiere decir formatos en Excel? Quiere decir que cada vez que ustedes realicen una tabla, vamos a darle un poco de color, forma, para que se vea más presentable lo que se quiere realizar. Por ejemplo, yo tengo este registro de proyectos realizados en cierta fecha y cuánto están cobrando por realizar ese proyecto y cuántas horas les derivó en ello. Por ejemplo, yo para darle formato a estos datos, lo primero que quiero hacer es seleccionar hasta dónde llevan los datos y me voy a la parte superior donde ves este símbolo. ¿Qué se realiza con este símbolo? Se van a poner unos bordes para poder darle un mejor orden a los datos. Luego, como este es un pesado, yo casi siempre lo pongo en negrita. Puedes ir al lado superior en esta letra N, esa es la negrita, y le puedes dar un color con este símbolo de color relleno, el color que ustedes gusten. Así poco a poco das más presentación a tu Excel. Claro que ahorita lo estamos haciendo a un nivel un poco básico, pero es bueno saber estos conceptos. ¿Qué más podría realizar? Podría poner un poco más de color. Quién sabe, me vayan a pedir el total. Lo escribo, selecciono las celdas, lo pongo en negrita. Y digamos, quiero darle el mismo formato para que ya no estés haciendo la misma operación anterior. ¿Qué es lo que puede hacer? Le das el formato que le quieres dar, digamos, al total. Seleccionas, digamos, horas. Pulsas la opción de la brocha, que es el copiar formato, y le das en total. Y ya está. Ahora vamos a ver un ejercicio de operaciones en este mismo ejemplo que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos cierto trabajo realizado, cuánto cobran por horas y cuántas horas le derivó realizar ese trabajo. ¿Qué operación debemos realizar entre el precio y las horas calculadas? Claro que se debe realizar la operación multiplicación. Entonces me voy a la celda de pago, me voy al banner de fórmula o ahí mismo donde está seleccionado, le pongo igual, selecciono la celda que quiero multiplicar, primero selecciono la D6, el símbolo de multiplicar que es el asterisco y luego la E6. Pulso Enter y ya me sale el pago que corresponde a dicho proyecto por las 10 horas realizadas. Ahora, quiero realizar las mismas operaciones en las siguientes celdas. Para no estar realizando la misma fórmula, me voy a la primera operación que apliqué, me voy al extremo inferior derecho y le doy doble clic a ese botito. ¿Sí? Bueno, aquí me salió un error de valor porque no hay ningún dato al costado para multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Para eso tenemos
un autosuma. El total, como ustedes saben, es la suma de todos los pagos en este ejemplo que se han realizado. Entonces, pulso el botón de autosuma, tendrás que ver la sección, si dentro de la selección están todos los valores que van a sumar, y colocar Enter. Bueno, también es importante darle formato. Por ejemplo, en pagos, cómo es identificado por una moneda. En mi caso es la moneda nacional, aquí en mi país es soles. Entonces yo selecciono todas las celdas que quiero cambiar a dicho formato, y acá hay un icono de formato de número de contabilidad. Como ya está predeterminado la moneda que uso en el país, solamente lo pongo clic y ya aparece con el símbolo de soles. Si deseo que no aparezcan los decimales, los corro nada más y ya no están con decimales, con este símbolo de arrastrar a la derecha. Si quiero decimales, digamos que aparezca un decimal, con el otro símbolo arrastrar a la izquierda. Y listo. Antes de acabar con el video, es bueno ver algunos iconos que mayormente están todos. Por ejemplo, este icono de combinar y centrar. ¿Qué quiere decir? Que digamos que nosotros queremos unir todas estas 5 celdas en una. Seleccionamos las 5 celdas, apretamos el botón combinar y como verán ya es solamente una celda. Le podemos poner pago de proyectos. Listo. Le damos si deseamos el mismo color o otro, negrita. Si deseamos que aparezca en la parte izquierda, seleccionamos este botón que dice alinear a la izquierda. Si queremos a la derecha, el otro botón, o al centro. Y así, amigos, acabamos este primer video, que en sí fue algo muy básico, pero es importante recordar algunos conceptos antes de proseguir, como también indicarle a las personas que recién están empezando este curso que poco a poco vamos a ir aumentando el nivel, y sé que van a sacar mucho provecho en estos videos. Por favor, no te olvides de apoyarme con un like, suscribirte a mi canal para que veas mis videos futuros y dejarme algún comentario si tienen alguna duda para poder yo ayudarles, como también alguna idea de qué otros cursos desean para poder aprender con todos en este nuevo canal. Gracias por su tiempo, bienvenidos a Matsu Plus. Yo soy Matsu y nos vemos en el siguiente video.